Hola, muy buenos días. Soy Jorge Mori de Turistiqueros, Agencia de Desarrollo y Promoción de Destinos. Bienvenidos a este segundo panel virtual por la crisis que justamente estamos enfrentando. Este segundo panel está denominado como Turismo en tiempos de COVID-19. La crisis por las afectaciones del COVID-19 están afectando al sector turístico del Ecuador y del mundo entero. Según la OMT, el sector turismo es el mayor afectado por la pandemia debido a su trazabilidad social, económica en los territorios. Esta organización, OMT, pide el liderazgo internacional firme y que el turismo se incluya como prioridad en los futuros esfuerzos para la recuperación. En el Ecuador, uno de los países con mayor afectaciones en la región, se prevé drásticos problemas a causa de esta enfermedad. El COVID no solo ha traído enfermedad y muerte, sino que también una gran caída del precio del petróleo. Dado justamente que ya desde antes ya teníamos una economía debilitada. Ante esta situación, ¿qué acciones debe tomar la superestructura del turismo ecuatoriano? ¿Cómo vamos a mitigar los impactos mediáticos y cuáles serían las estrategias de reactivación turística para los destinos luego del COVID? Como turistiqueros tenemos el objetivo de informar este tema, esta problemática, generar este espacio de opinión, poder articular, generar hipótesis entre los diferentes escenarios que pueden existir y de una u otra manera poder ser portavoces de lo que las autoridades, el ministerio, los gobiernos autónomos descentralizados se encuentran realizando en el territorio. Dentro de los panelistas para el día de hoy tenemos a Angélica León, ella es la directora de la Fundación Turismo para Cuenca, Danilo Aróstegui, coordinador del Comité Provincial de Turismo de Tungurahua, Susana González, viceprefecta provincial del Guayas, y en representación del Ministerio de Turismo, Ricardo Zambrano, quien es el viceministro. Quiero recordar que durante y después de las intervenciones receptaremos las principales preguntas, propuestas, opiniones, todo esto a través del hashtag Reactivación Turística S mediante las cuentas de Twitter de cada uno, etiquetando a nuestra cuenta de Twitter. Para esto quiero dar paso y la bienvenida a nuestra primera panelista, Angélica León, quien es la directora de Turismo de Cuenca, para que nos comente acerca de lo que está sucediendo dentro de Cuenca, más allá de las noticias que ya sabemos, saber un poco acerca de la información del sector turístico. ¿Cuáles son esos indicadores, estimada Angélica? Muy buenos días con todos, qué gusto poder saludarles por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales y a mis amigos panelistas que se encuentran en este espacio. El poder contarles que, bueno, con mucha preocupación en la ciudad, ustedes saben que Cuenca es una ciudad que turísticamente se ha impulsado muchísimo, ha estado trabajando durante los últimos años en generar una oferta más potente y uno de los principales destinos turísticos del país. Sí, preocupados, como decía, por este tema. Sin embargo, ya estamos trabajando en algunas líneas de acción. Primero, dentro del plan emergente del municipio, estamos considerados dentro como una de las principales actividades y las más afectadas. Por ello que uno de los puntos principales que serían ya de tratar o de trabajar desde ahora y post-COVID es justamente la reactivación del sector turístico de la ciudad. Para ello, pues, hemos generado una encuesta para poder evaluar justamente la afectación que ha tenido el sector, una encuesta que vamos a reforzarla en estos días para tener más información que nos permita pegarnos a la realidad posible que se está sintiendo. Quizás el sector alimentos y bebidas tiene una afectación importante, pero no es de los más fuertes, puesto que en temas eh, de comida a domicilio, de servicio a domicilio, ha estado trabajando de alguna forma. Pero claro, el sector alojamiento es de los más golpeados, están cerrados los pocos que se han quedado con turistas, grupos de turistas que no han salido o no han decidido salir del Ecuador porque tienen problemas para poder llegar a sus destinos finales y prefieren quedarse acá en Cuenca con las precauciones del caso. Sabemos que también el sector de alimentos y bebidas se comportará de manera distinta porque ya se ha visto en China, por ejemplo, leí un artículo en donde decía que lo primero que hace la gente después de salir del aislamiento social ir con sus amigos, con su familia, el poder ir a tomar un café, irse a un restaurante y generar esta dinámica donde el consumo para esa reactivación de la actividad de alimentos y bebidas específicamente. Sin embargo, para las otras actividades quizás nos va a tomar un poco más de tiempo
pero yo soy bastante optimista en pensar de muchos ejemplos, de muchas actividades que se han visto, de situaciones que han pasado a nivel mundial. El sector turístico es el más resiliente, eh, pero sí tenemos que considerar ciertas pautas que nosotros hemos justamente considerado. Primero, creo que es una gran oportunidad para realmente planificar el turismo, en el sentido que no quede solo en la palabra planificar y generar un plan estratégico bastante bien ejecutado y en un libro, sino que sean acciones totalmente reales y apegadas a la realidad de cada uno de los territorios. ¿Qué prioridad tiene el turismo para el Estado y los gobiernos locales? Muchas veces se queda solo en discurso, y eso nos ha pasado en los últimos años en el Ecuador. Yo creo que sí es necesario, y no voy a ahondar en esto, pero hacer un diagnóstico y un análisis de cómo se han venido dando las cosas y el desarrollo turístico en el país. Realmente es prioritario. Estamos trabajando en función de la actividad turística. Veamos países como España, que prácticamente generan su planificación de gobierno, su planificación de desarrollo económico y social en base al turismo, porque viven de esa actividad. ¿Qué pasaría si ahora decimos simplemente ya no se va a generar este tipo de actividad? Yo creo que es importante pensar desde esta oportunidad para esa planificación que se requiere. Dejar de pensar que el sector turístico beneficia directamente solo a la actividad turística, sino también detrás de eso hay muchos beneficiarios que en este momento también se ven afectados por esa paralización de la actividad en el Ecuador, como por ejemplo el sector agrícola, ganadero, los artesanos, el sector cultural y el sector del transporte, porque nos movilizamos a través de ello. Entonces, empezar realmente a pensar desde esos beneficiarios que tenemos y sincerarnos y transparentar si realmente queremos desarrollar destinos. Yo creo que también en el tema de centralización hay que repensar cómo generar una estrategia potente que nos permita desarrollar destinos regionales. Hemos sido invitados a participar en las mesas del ministerio, en una de ellas sobre todo la de desarrollo territorial, y una de las propuestas que fue es justamente que inclusive a nosotros nos ampara el COTAD para poder empezar a generar mancomunidades y consorcios turísticos que nos permitan desarrollar destinos regionales, productos con alta experiencia, con servicio, pero a nivel regional. Dejar de vernos los municipios como competencia o con el celo de el atractivo está en mi territorio, ¿por qué se vende con tal destino? Sino complementarnos en ese sentido para poder generar destinos y productos turísticos de mayor estadía. Creo que ahí está el gran reto que vamos a tener como municipios en generar ese criterio, quitarnos de esas taras de pensar que el límite territorial es el que me define y yo no puedo actuar más allá de esto, cuando deberíamos generar un mejor trabajo dentro de varias áreas de gestión. Había propuesto tres tipos de gestión que se pueden hacer en estas mancomunidades. La una es administrativa, en donde repensemos justamente la normativa que se le da. Hay una carga de normativa súper fuerte para el sector en este país, y no por eso es que hemos sido más efectivos en controlar tal vez informalidad, sino realmente repensarlo. También ahí hay un gran trabajo que hacer entre el Ministerio de Turismo y los GATS locales para repensar esta parte de todo este tema normativo, de la carga burocrática de trámites que tiene que hacer un establecimiento para poder tener. La gestión administrativa es básica, cómo nos complementamos entre GATS para mejorar procesos, ¿sí? La gestión técnica. En el Ecuador hay muchas universidades que forman profesionales. El día lunes decía Enrique Cabanilla de la Universidad de Quito, justamente que CENESID había dado un dato que hay aproximadamente 15,000 profesionales de turismo que han estudiado en las universidades, y toda esa gente no está trabajando en su área. Entonces, sí existe gente que se ha formado hay que mejorar la valoración del profesional de turismo en el Ecuador. Y sí existen capacidades. Entonces, los GATS deben entender que el técnico en turismo tiene que ser una persona que haya estudiado turismo, que se conozca un poco del área, ¿no es cierto? La otra propuesta es poder fortalecer la gestión financiera. A veces se desperdician recursos
en el tema de promoción y en actividades o desarrollo de actividades en el territorio, justamente porque lo que buenamente puede o piensa que debe hacer, cuando podríamos fortalecernos en estas mancomunidades a través de un financiamiento conjunto. Y yo creo que las mancomunidades, porque ya existen varios ejemplos a nivel nacional, han logrado inclusive tener mucha cooperación internacional, que sería el cuarto dentro de las mancomunidades, para buscar cómo atraer recursos a los territorios y mejorar las capacidades y los productos turísticos que tenemos en cada una de las regiones. Excelente. Una consulta. Cuenca, siendo un destino sumamente importante para el país, personalmente quiero mucho Cuenca, siempre lo he mencionado. Para mí, no solamente a nivel Ecuador, sino a nivel latinoamericano, es un referente como un destino andino. Ha manejado muy bien su comunicación, su promoción turística, especialmente la digital, también la tradicional, ¿no? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Cuáles son las posturas en ese gran hilo conductor comunicacional que ustedes como Cuenca han venido desarrollando? ¿Qué están haciendo ahora con este tema de la comunicación, de la promoción del destino? Gracias, Jorge. Bueno, sí, en el tema promoción, realmente promocionar destinos desde de la fuerza de campañas que teníamos pensadas, no lo podemos hacer porque sabemos que pues el aislamiento social es la prioridad, pero estamos dando un mensaje positivo a la gente desde los mismos cuencanos. Primero, valorar y ver un poco mejor cuál es la realidad de nuestro destino. A veces como ciudadanos no nos damos cuenta de las potencialidades y las bellezas que tiene la ciudad, porque pasamos en una rutina en donde no nos fijamos en todo eso. Entonces queremos generar este mensaje positivo hacia el cuencano, que es importante que volvamos a valorar lo que tenemos. Y después estar en el recordatorio primero de nuestros hermanos ecuatorianos, que son nuestro principal mercado, de poderles dar a través de videos, a través de imágenes, o de recordarles un viaje que han tenido a Cuenca y que nos cuenten su experiencia, ¿no es cierto? Lo bonita que es la ciudad, y que en este momento estamos haciendo una pausa, que nos estamos reinventando, que nos vamos a renovar y les vamos a esperar con mucho cariño, con mucha calidez, que ha sido algo que nos ha caracterizado siempre como ciudad. Muchas gracias por su opinión, Angélica. Y por otro lado, también tenemos la parte de lo que es la articulación, la planificación territorial, la generación de estrategias, de clústeres, y para eso justamente quiero invitar ahora a Danilo Orostegui. Él es un referente en el turismo nacional y específicamente en la provincia de Tungurahua, quien justamente ya ha venido trabajando en temas del Comité Provincial de Turismo, ¿no? Una estructura sólida que ya lleva alrededor de 15 años y que han pasado autoridades. Sin embargo, el sector turístico de la provincia de Tungurahua se ha mantenido gracias a esa institucionalidad del sector turístico. Danilo, cuéntanos por favor todo lo que está pasando en Tungurahua. Sí, Danilo, te escuchamos. Desde Tungurahua, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las medidas que están tomando, por favor? Muchas gracias. Hola Jorge, Edson, Susana, Angélica, Ricardo y todos los amigos que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Bueno, primero quiero explicar, es que tengo un poquito de problemas con el tema de la red, esperemos vaya mejorando. En Tungurahua, básicamente lo que estamos nosotros generando en este momento es una reunión provincial con las 22 instituciones que son parte del Comité de Turismo de Tungurahua, para analizar básicamente cómo se está manejando la situación en cada uno de los sectores públicos y privados. Y para el momento hemos elaborado una herramienta que está siendo distribuida a cada uno de los establecimientos turísticos, en este caso, para que podamos ver y verificar el impacto que ha tenido esta situación a nivel de cada uno de los empresarios de emprendimientos. Hemos generado cursos virtuales al momento con la finalidad de que toda la gente que esté en sus casas pueda estar entretenida, pueda conocer más, pueda formarse y capacitarse. Y sobre todo, lo que queremos en este momento como política provincial, en este caso, primero es la seguridad. Hemos estado pendientes del COE provincial, siendo partícipes del mismo, y claro, el tema es que primero debemos estar seguros, primero debemos cuidar de los nuestros, y internamente de nuestras casas, a través de videoconferencias, ir verificando la actividad como se viene presentando.
No hemos tenido nosotros a nivel, creo que mundial, una crisis de este tipo. Ha habido crisis económicas como la que pasó Argentina, hemos tenido crisis sociales como la que pasó Colombia con el terrorismo, narcotráfico, hemos tenido crisis religiosas en algunos países, pero una crisis que nos afecte a todos de manera drástica en el sector, en todos los sectores, no la hemos tenido. Es decir, no hemos estado preparados y básicamente ese ha sido el problema. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Yo considero que tenemos que hacer actividades y propuestas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, básicamente, estar muy pendientes de lo que hacemos con nuestros prestadores de servicio, desde la parte pública les estoy hablando. Por ejemplo, no descuidar el tema de formación, de capacitación para nuestra gente, el tema de generación de ordenanzas políticas que no solo sean de regulación y control, tienen que ser ordenanzas que impulsen al sector productivo, al sector turístico en este caso, que se sienta beneficiado de todo lo que podamos hacer desde este sector. Algo importante me parece también es el tema de trabajar en asociatividad. Esta crisis nos ha dado que estamos aislados. Concuerdo mucho en lo que nos decía Angélica, que estamos viendo los territorios de manera aislada. Y yo creo que ese tema nace desde la parte nacional, podemos decirla, cuando no ha habido un cierre de círculo en el tema nacional, provincial, local, parroquial, con la finalidad de todos apuntar a un mismo punto. Se ha trabajado el Plan 2030, el cual recoge muchos argumentos, muchos testimonios, muchas propuestas, pero hay que recordar algo, el tema de planificación del territorio nace desde abajo, desde los sectores, nace desde los cantones, desde la provincia y se eleva una política pública provincial, nacional en este caso, con la finalidad de que todo lo que recojamos nosotros pueda ser luego implementado. Yo creo que uno de los errores que hemos tenido abajo, y eso genera que cuando se quiere implementar las normativas, reglamentos o se hagan los planes de desarrollo, no son adaptados a los diferentes territorios. Y caso contrario, no podemos generar nosotros. La política en Tungurahua ha sido el tema de tener 3 pilares fundamentales. El tema de tener corresponsabilidad, porque toda la sociedad es corresponsable de las actividades que realicemos. El tener representatividad a través de los gremios, a través de la participación ciudadana y tener gobernabilidad. La gobernabilidad es conjunta, si bien es cierto, lo hacen nuestras autoridades, pero la gobernabilidad es compartida en la toma de decisiones, en las cosas que nosotros hacemos en el día a día. Estos días tenemos que generar actividades o acciones de alto impacto que generen que el sector productivo turístico empiece a generar nuevamente. Tenemos que ponernos a analizar qué está pasando con el empleo. Tenemos que ponernos a pensar cómo nosotros vamos a reactivar este sector. Y hay algunas alternativas que se ha ido pensando. Yo soy muy partícipe del tema mancomunado y participativo y concuerdo mucho con Angélica en el que tenemos que trabajar ya e innovar productos intraprovinciales que unamos, que generemos mancomunidades de procesos de desarrollo conjunto. Estoy pensando en que se debe ya profesionalizar el sector turístico. Lastimosamente, seguimos en los programas Bueno, parece que algo pasó con la conexión de Danilo. En todo caso, es sumamente importante lo que nos está mencionando, ¿no? Generar un turismo sin fronteras, es decir, trabajar también transversalmente y no solamente haciendo una combinación de lo que decía Angélica, Danilo, solamente pensando en un destino, sino también generando más la apertura del abanico en temas de destinos, ¿no? Por otro lado, quiero también invitarlo en este momento a Edson, que nos comente un poquito, un saludo también desde Guayaquil, hasta que se reincorpore Danilo, por favor, Edson. Edson, creo que está congelado. Edson, ¿me escuchas? Buenos días, sí, te escucho. Muchísimas gracias, Jorge, Ricardo, Coqui, Susana y Danilo. Sí, estábamos justamente escuchando y es muy importante, ¿no? Tal como decía Coqui, decía Danilo, el trabajo o la implementación de mancomunidades turísticas dentro de los territorios es importantísimo. El desarrollo de esto aquí permitiría fortalecer justamente
la acción dentro del territorio, el involucramiento de todos los actores de la cadena del sector turístico, justamente va a fortalecer aquello, el desarrollo de planes que involucre las capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos. Es repetitivo, pero es eficiente, ha dado resultados. Por ende, se lo sigue manteniendo a través de la academia, a través de proyectos de fortalecimiento de vinculación. Entonces, sigue dando resultados. Así se es. debe fortalecer. Entonces... perdón que te interrumpa. Para dar el paso justamente de lo que tú estás mencionando, ahora quiero dar el paso a la viceprefecta provincial del Guayas, quien justamente, hablando de lo que tú estás mencionando, nos ha comentado que están justamente ya desarrollando, implementando prácticamente ya planes de desarrollo, y obviamente cuentan ya con más que todo un tema ya de acción mediática para este problema, ¿no? Estimada viceprefecta Susana González, desde Guayaquil, muy buenos días. El Ecuador y el mundo la escuchan. Ponga, por favor, el mute. Tiene que... Exacto, muy amable, gracias. Estoy siendo excesivamente disciplinada. Nos dijeron micrófonos silenciados. Buenos días a todos. Buenos días, Angélica, Danilo, Jorge, Edson, Coqui. Bueno, todos quienes estamos reunidos en este momento en esta videoconferencia necesaria, porque si bien es cierto, estamos pasando una crisis que no la esperábamos a nivel mundial. Sin embargo, creo que la movilización y el levantamiento que tuvimos en octubre a nosotros nos puso en alerta en el sentido de cuánto estábamos preparados para que una ciudad como Guayaquil o una provincia como Guayas sea anarquizada, o Pichincha u otras partes del país fueron anarquizadas por 14 días que le significaron enormes pérdidas. En aquel momento solamente la gran mayoría fue pérdidas económicas. Yo creo que nos puso en el debate a varios actores de la industria turística, ¿no? Es decir, los que se vieron perjudicados enormemente, los que estábamos en ese momento haciendo levantamiento y metodología de información. En este caso tenemos más de casi 10 meses ya levantando información. Yo quiero decirles que frente a estas afectaciones del COVID hay oportunidades, hay grandes oportunidades, y son las que hoy quiero centrar en este primer encuentro que tenemos. Y es que tenemos la posibilidad de diseñar, rediseñar, de diversificar este manejo de crisis y adaptarnos en una planificación realmente integral como país. Y cuando hablo de esto, hablo de una vez de forma transversal, cruzando todos estos visos de luz, poder reactivar la industria turística. Nosotros justamente a propósito de la pandemia y de la epidemia de Guayas, siendo la provincia más afectada, siendo Guayaquil la provincia más afectada, la ciudad, más afectada, ya veníamos formulando un plan de desarrollo tomando en cuenta varios tipos de crisis, ¿no? Una de las crisis que tenemos de manera permanente, sin duda, a nivel del país, es el tema sanitario, es el tema de 6 de cada 10 ciudadanos aún no tienen agua potable. Entonces eso nos obligaba con Jorge y otros equipos que nos hemos reunido, tantos académicos, tanto del sector turístico como la de hospedaje, hoteles, con quienes abrimos esta agenda para justamente construir un plan de desarrollo integral, tomando como en cuenta que todos los cantones, juntas parroquiales y provincias son potencialmente aliados para poder salir todos adelante. Es decir, sin saber que venía COVID con la fuerza que vino a arrasar el mundo, nosotros veíamos justamente como una debilidad el hecho de planes turísticos aislados que no permitían una visión global, integral, como país diverso que tenemos y que podíamos perfectamente adaptarlo a una propuesta nacional. Y nuestra propuesta justamente tiene que ver con esa propuesta y con esa visión nacional. Entonces nosotros empezamos haciendo evaluación en materia turística, en materia de calidad hotelera, con equipos técnicos, con academias. Sabemos que para poder reactivar, y de hecho Guayas, siendo una provincia potencialmente turística y diversa, no ha sido aprovechada estos últimos 18 o 20 años
en materia turística. Entonces hablábamos también de la necesidad de potencializar la seguridad turística, el tema de saneamiento, por eso estábamos trabajando directamente y estamos trabajando directamente con los alcaldes de cada cantón, con presidentes de juntas parroquiales, porque coincido con Danilo. Danilo dijo, y creo que Coqui también dijo, desde abajo hacia arriba. Yo creo que el poder real turístico viene desde las juntas parroquiales, que son el nivel de gobierno más pequeño, hacia arriba, porque si trabajamos con ellos vamos a lograr fortalecer realmente el sector. ¿Qué hemos hecho aparte dentro del Plan Provincial de Turismo que hemos estado trabajando? La necesidad de levantar y mejorar la calidad hotelera, el servicio, la gastronomía con aliados estratégicos como las escuelas de chef. Y todo esto a propósito justamente de la paralización de octubre que perjudicó tanto al país en materia económica y obviamente el sector más impactado sin duda fue el turístico. Nuestros pilares para ir muy rápido, tiene que ver con alianzas de cooperación. El objetivo es articular la gestión mancomunada entre los diferentes sectores, todos, ¿verdad? Desde la industria gastronómica, hotelera, todos los sectores, aerolíneas, de ser necesarias también internas, porque tenemos aeropuertos parados pero sin vuelos, y eso tiene que ver con la visión que tenemos de que el potencial más poderoso después de que se erradique el COVID en nuestro país tiene que ver con el turismo nacional, pero va a depender de lo creativo que seamos para hacer paquetes que realmente atraigan, ¿no? Que tiene que ver también con empaquetamiento, que tiene que ver con costos, que tienen que ver con estímulos y no con sanciones, tienen que ver con ordenanzas, pero también tienen que ver con resoluciones y políticas de Estado desde los municipios, que son subgobiernos y niveles de gobiernos que hoy por hoy son mucho más poderosos que los gobiernos centrales. ¿Quiénes están involucrados en todo esto? Desde los GAPS, la academia, que tienen que ver con todas las universidades, tienen que ver con sectores específicos que sean especializados en materia hotelera. Hostelea, para nosotros, Hostelea, el sector de los hoteles y de la industria hotelera de Barcelona es muy importante y de España sigue siendo importante, más allá de esta crisis que España está pasando la dura igual que Italia, pero nosotros tenemos 750.000 ecuatorianos ahí nacionalizados y tenemos una gran oportunidad también de aprender de Portugal o de España, que supieron reinventarse después de crisis como la gripe de España, española, o como la Primera o Segunda Guerra, que también crearon grandes conflictos, y sin embargo hoy Portugal, después de todas estas crisis, era un referente turístico, ¿no? Tenemos al Ministerio de Turismo, que creo que ha marcado bien la política, y lo que tenemos es que lograr que realmente todas las provincias salgan beneficiadas dentro de esa política estatal. La escuela de chef, a la escuela a la que agradezco infinitamente, porque gracias a la escuela y a su director general, Santiago Granda, hemos podido recorrer la provincia y recuperar platos ancestrales que no habían estado ya en estas últimas generaciones como identificados, y sin embargo es maravillosa la diversidad gastronómica que tiene nuestra provincia y nuestro país, siendo también una de las cosas que logramos detectar es que Ecuador tiene, después de China, siendo China 1.300 millones de habitantes y teniendo un gran país, inmenso país con muchos problemas, sin embargo Ecuador tiene el segundo país con la mayor diversidad de sopas, por ejemplo. Tomar de las cosas que no estaban visibilizadas y ponerlos en ese mapa de oportunidades. Nestlé como una industria aliada realmente en estos momentos, durante todo el proceso de la construcción de este plan, de esta planificación turística y normativas que estábamos haciendo, uno de los mejores aliados ha sido la industria, justamente esta empresa Nestlé, y hoy en plena crisis del COVID es nuestro mejor aliado en nuestra provincia, que nos ha ayudado a llegar con alimentos a muchos sectores y a muchas personas que están realmente sin acceder a la estructura alimenticia básica nutritiva. Obviamente la OMT, volver a estar adscrito como provincia ante el máximo organismo de turismo, empresarios que están interesados en que sucedan cosas buenas, y como resultado yo creo que parte de lo que hemos avanzado ya son convenios, los eventos programados que tenemos como provincia, pero con una visión de poder hacerlos
lograrlos, pero no solamente para Guayas, sino para el país, festivales, ferias de comida, que lo único que vamos a hacer es posponer o prorrogatear a los próximos tiempos, pero que los tenemos establecidos como grandes oportunidades. La industria gastronómica, la industria hotelera en nuestra provincia, como en muchas partes del país, a diferencia de Cuenca y de Quito, que están mucho más avanzadas, tiene una enorme oportunidad. Bueno, la creación de organismos de gestión. Nosotros, de hecho, vimos con Jorge y con todo el equipo que hemos estado trabajando que necesitábamos un observatorio turístico, que necesitábamos trabajar mucho más de la mano con los alcaldes para el tema de seguridad turística, es decir, los paraderos que estén vigilados por cámaras y sitios que cumplan con las necesidades básicas de los turistas, pero sobre todo para garantizar que se pueda recorrer Guayas y ellos puedan regresar a sus casas. Y yo creo que esto no tiene que ver solamente con Guayas, sino con el país entero. La investigación continua que empezamos a hacer con diferentes universidades y con organismos, hemos involucrado también, porque para nosotros no existe, por lo menos nuestra visión es, no existe turismo sin sostenibilidad, y hoy lo que está pasando en el mundo nos lo demuestra. Un planeta bien cuidado nos puede sostener el tema turístico, y es lo que nosotros le apostamos. Por eso trabajar de la mano en todas nuestras rutas, sobre todo el sector de los manglares, junto a Conservación Internacional, es vital, porque justamente parte de nuestras actividades diferenciadoras tienen que ver con actividades con el manglar, la captura de cangrejo, la captura de conchas y entre otras actividades que nos hacen como un factor diferenciador, pero que a su vez nos complementan con la diversidad de este Ecuador único y mágico al que tenemos que rescatar con voluntad y decisión. La academia que participa de manera directa, los profesionales, como bien lo dijo Angélica, tenemos 15.000 graduados, sin embargo, no todos involucrados por lo mismo, por la falta de oportunidad, y yo creo que ahí viene el tema del nicho de oportunidades, lograr expertos en calidad hotelera, expertos en calidad gastronómica, y es para donde estamos nosotros trabajando como provincia. El observatorio turístico, que es parte de las gestiones que estamos haciendo y que lo que nos va a arrojar es ya tener un Big Data turístico que nos permita seguir avanzando en una hoja de ruta estratégica, pero con objetivos claros. En lo que tiene que ver para nosotros, uno de los pilares importantes tiene que ver con innovación turística, refrescar la oferta turística para la correcta adaptación en los cambios mundiales. Es decir, hoy por hoy, lo que pase después del COVID nos da la oportunidad de poder adaptar esta oferta a las necesidades, a los grupos focalizados. Lo que antes no era importante, hoy pasa a ser mucho o supremamente más importante. Y bueno, también de la mano con las operadoras turísticas, con los operadores turísticos, con los guías, con todo este nicho alrededor, que también crean un efecto y un componente muy importante para fortalecer el sector productivo. Sin duda, los catálogos de productos dan como resultado, todo esto da como resultado los catálogos de productos basados justamente en esos nichos de mercado. Y yo le apuesto a que si nosotros tenemos claro que debemos trabajar de la mano, unidos, vamos a sacar a nuestro país adelante, a nuestras provincias adelante, a nuestros cantones adelante. Pero sobre todo, hay algo que tengo claro, y es que así como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ya sostienen y sostenían que una de las industrias que más favorece en la erradicación de la pobreza es la turística, nosotros lo que tenemos es que aprovechar esta gran oportunidad que tenemos para realmente aplicarla. Erradicación de la pobreza a través de estímulos, erradicación de la pobreza a través de créditos sociales. Necesitamos hacer también convenios, obviamente con sectores financieros, que permitan esa erradicación de la pobreza a través de estímulos de créditos sociales, es decir, tasa de interés social menor al 6%, y que si de ser factible sea el 3%, eso también va a fortalecer el sector. Porque recordemos que la gran mayoría del sector, así como tenemos un sector grande, de inversiones grandes, hoteleras, hay otras inversiones que son medianas, pero hay una dinámica económica familiar que es muy importante y que sostiene la economía nacional. Gracias. Espero no haber hablado mucho, por Dios. Muchas gracias, estimada viceprefecta. No, y justamente eso es lo que se necesita, ¿no? Saber desde los territorios, poder captar todas estas acciones que se están tomando para justamente levantárselas y también aportar con el Ministerio de Turismo, ¿no?
Y para esto también el paso al señor viceministro Ricardo Zambrano. Sé que el Ministerio de Turismo ya también desde hace 15 días o más ha tomado las riendas desde su órgano rector, justamente creando mesas de trabajo, mesas para por un lado diagnosticar, formular estrategias y obviamente poder generar soluciones para esto. Señor viceministro, muy buenos días, por favor. Gracias, Jorge. Un cordial saludo a todo el panel, un cordial saludo del Ministerio de Turismo. Sin duda, creo que estamos frente a una de las emergencias y crisis más fuertes que ha tenido el sector turístico del país y que tiene el sector turístico en el mundo. Yo quiero empezar justamente con el tema de este panel, que era turismo en tiempos de COVID. Y justamente reflexionar sobre este primer punto, sobre esta primera parte, que es el panel del turismo en tiempos de COVID, creo que nos hace reflexionar sobre una paradoja, ¿no? Una paradoja de cómo hacemos turismo sin salir de casa. Porque hoy estamos frente a una emergencia y frente a esta emergencia, obviamente, el hacer turismo sin salir de casa nos lleva a que podamos reflexionar primeramente cuáles son los desafíos que tiene la industria turística, cuáles son los desafíos que tiene el sector turístico en este momento y cómo esos desafíos pueden ser manejados desde una perspectiva pública, desde una perspectiva privada y desde una perspectiva académica. Y quiero empezar por ahí porque me parece que hay 5 desafíos importantes que hemos planteado en diferentes mesas de trabajo, que ya las voy a hablar más adelante, que son sumamente relevantes poder poner sobre la mesa. Un primer tema tiene que ver con el tema de la liquidez. ¿Cómo vamos a manejar el tema de la liquidez del sector empresarial? La liquidez del sector empresarial se transforma en uno de los temas más importantes en este momento, ya que no se están generando ingresos. Como no se están generando ingresos, tenemos el riesgo de que muchas empresas realmente puedan cerrar. Entonces, ese es un tema sumamente importante como uno de los desafíos que planteamos. Un segundo desafío es el tema del empleo. ¿Cómo somos capaces de mantener las fuentes de empleo que genera la actividad turística frente a esta emergencia? Un tercer desafío tiene que ver con cómo somos capaces de generar confianza. La generación de confianza va a ser un elemento y un insumo sumamente importante para las etapas de recuperación y para las etapas de reactivación de la actividad turística. Ahí tenemos que pensar también en acciones articuladas con los diferentes actores para que esa confianza nos permita retomar, ¿no es cierto?, la motivación por viajar. Y por otro lado también 2 desafíos importantes que los estamos trabajando en las mesas, que es el desafío de la recuperación del sector turístico y por otro lado el desafío de la reactivación del sector turístico. Con eso yo creo que es importante también mencionar cuál es el contexto global al que nos estamos enfrentando, un contexto global de desaceleración económica, un contexto global de contracción del turismo, un contexto global de caída de precios del petróleo, que también hay que ponerlo sobre la mesa de discusión, y también un contexto global de apreciación del dólar. ¿Y por qué resalto esto? Porque esto también nos hace perder competitividad con destinos en los cuales tienen monedas, ¿no es cierto?, que pueden devaluarse. Entonces aquí aparece un tema bastante importante. ¿Cómo somos capaces de poder generar nuevos diferenciadores para que realmente esa pérdida de competitividad que vamos a tener con el tema de la moneda, con la apreciación del dólar, pueda ser contrarrestada? Y aquí creo que tenemos también ventajas como destino, ventajas como país, en repensar esas ventajas competitivas, en repensar esos diferenciadores que tenemos como país. Y repensar esos diferenciadores tienen que ir mucho de la mano de cuáles son las tendencias que van a venir de aquí adelante. Después de que obviamente pase esta emergencia, vamos a tener algunas tendencias que son sumamente importantes tomarlas en cuenta. Es importante considerar que una de las tendencias que estamos viendo que ya está sucediendo y que va a tomar mucho más fuerza después de que pase la emergencia es el cambio de hábitos. Este cambio de hábitos nos va a generar de que 6 de cada 10 personas eviten lugares públicos. ¿Cómo vamos a manejar eso desde la óptica turística? ¿Cómo vamos a manejar eso desde la planificación turística? ¿Y cómo vamos a manejar eso también desde la generación de oferta y de paquetes turísticos? Ahí creo que puede haber una oportunidad en la diversificación de la oferta, en la generación de nuevas alternativas de hacer turismo, y creo que ahí puede haber algunas líneas ganadoras como el turismo de naturaleza, el turismo de excursión, etcétera, que pueden ser elementos que se atan a este cambio de hábitos. Por otro lado, también vamos a tener cambio de hábitos en el consumo. El servicio a domicilio está tomando fuerza y el servicio a domicilio va a tomar más fuerza. 1 de cada 3 personas dejarán de ir a tiendas, dejarán de ir a restaurantes, dejarán de ir a supermercados. Esto nos está llevando
a que la industria de alimentos y bebidas, la industria de alojamiento, tenga que reinventarse y tenga que fortalecer un canal que no estaba siendo fortalecido, que es la entrega a domicilio. Entonces ahí tenemos también una oportunidad importante que aparece de la tendencia de esta emergencia. Por otro lado, es importante tomar en cuenta de qué va a pasar con el tema de marcas. Va a haber un sentimiento nacionalista por consumir lo nuestro. Y ese sentimiento nacionalista de consumir lo nuestro nos va a llevar a que realmente, ¿no es cierto?, el viajar en el Ecuador, el conocer el Ecuador puede ser uno de los primeros elementos de recuperación y uno de los primeros elementos de reactivación. Tuve la oportunidad de estar presente en una conferencia virtual con viceministros de Iberoamérica, viceministros de turismo, en la cual llegábamos a una posición en la que decíamos que el turismo doméstico, el turismo interno puede ser un gran aliado en la fase de recuperación y un gran aliado en la fase de reactivación. Por otro lado, también vamos a ver que va a haber un consumo de productos nacionales atado a marcas con propósito social. Las marcas con propósito social sin duda van a ser diferentes. Las marcas con propósito social van a generar un valor agregado. Pero por otro lado también estamos viendo en el tema de las tendencias relacionadas al tema ambiental. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a tener un público, vamos a tener consumidores que buscan responsabilidad por el planeta. Eso nos va a llevar a que también desde la planificación turística, desde la generación de una oferta turística, este componente de responsabilidad ambiental con el planeta cada vez sea más potente. Y ahí podemos tener muchas ventajas porque esta responsabilidad la podemos atar al desarrollo de actividades turísticas que pueden influir en la experiencia del visitante. Y por otro lado también el tener una sociedad más informada. Sin duda vamos a tener una sociedad más informada y eso nos puede llevar a que obviamente podamos tener una mejor fortaleza en lo que estamos comunicando y en lo que queremos ofrecer. Dentro de eso también quiero mencionar de qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Turismo. Desde el Ministerio de Turismo estamos trabajando en un plan integral de cuantificación, recuperación y reactivación del sector turístico. ¿Y por qué hago énfasis en estos tres elementos? Porque hemos empezado con la fase de cuantificación, ya que la fase de cuantificación es sumamente importante para poder conocer cuál es el costo de esta emergencia, cuál es la estimación de la afectación de esta emergencia. Y creo que es sumamente importante hablar de que esto es una línea base para ver cómo a partir de esa cuantificación podemos ir generando, ¿no es cierto?, elementos que nos permitan llegar a una recuperación y a una reactivación efectiva. En las fases de cuantificación hemos valorado pérdidas de alrededor de 418 millones de dólares en toda la cadena de valor del sector turístico. Son pérdidas que están justamente hechas a través de un análisis de los equipos de la dirección económica del ministerio y en la cual vemos que realmente esta es una afectación porque realmente los diferentes servicios, las diferentes actividades de la cadena de valor del turismo están dejando de vender. Hay cancelaciones en hoteles, hay cancelaciones en aerolíneas, los pasajeros han dejado de llegar. Pero por otro lado, estamos hablando también de una etapa de recuperación. La etapa de recuperación nos ha llevado a trabajar de manera articulada en acciones de recuperación para que la industria turística realmente pueda tener un oxígeno frente a esta emergencia. Y ahí lo ato a uno de los desafíos que hablaba al inicio. Al inicio les hablaba el desafío de generar liquidez en las empresas y el desafío de empleabilidad. Dentro de eso, las acciones de recuperación están enfocadas en cómo somos capaces de generar incentivos financieros, incentivos tributarios y también lineamientos laborales que permitan a las empresas, a los empleadores, en cierta forma, poder tener mejores opciones para que sus negocios no puedan quebrar. En ese sentido es importante comentar, ¿no es cierto?, que dentro de los incentivos financieros han existido ya algunos instrumentos importantes. La Junta Monetaria expidió precisamente una resolución a través de la cual ya se habilita tanto a la banca pública como a la banca privada a poder generar todo un proceso de diferimiento de los pagos. Diferimiento de los pagos en créditos que se estén generando. ¿Para qué? Para que obviamente las empresas que han sacado un crédito, los emprendedores que han sacado un crédito, las pequeñas empresas que han sacado un crédito y que en este momento, obviamente, por la falta de liquidez no lo pueden pagar, puedan tener este proceso de diferimiento. El día de ayer tuvimos una reunión importante con la FENACAPTUR, con la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, para poder estructurar una ventanilla express. Vamos a trabajar en una ventanilla express entre el Ministerio, la Federación Nacional de Cámaras. ¿Para qué? Para que a través de esa ventanilla express podamos generar un acompañamiento y que este diferimiento sea mucho más rápido.
pero que a través de esta ventanilla express no solamente se genere un diferimiento de pagos, sino que también se pueda direccionar a la generación de líneas de financiamiento. Ahí también quiero hacer un énfasis importante. Se han colocado 50 millones de dólares del BIES en la Corporación Financiera Nacional que están destinadas a la generación de líneas de financiamiento en capital de trabajo para pequeñas y medianas empresas. Esto es sumamente importante en esta etapa de recuperación. Entonces, en la etapa de recuperación, en cuanto a incentivos financieros, por un lado estamos trabajando muchísimo en todo lo que es el diferimiento de pagos con instituciones públicas y por otro lado también estamos trabajando muchísimo en lo que es generaciones de líneas de financiamiento para que las empresas puedan tener un capital de trabajo. Por otro lado, también se han generado incentivos tributarios importantes que ya son de conocimiento público, que básicamente lo que están buscando es la generación de un diferimiento en los pagos y en los tributos. Es un diferimiento por 6 meses que también ayuda a poder contrarrestar el primer desafío de liquidez. No nos olvidemos de esto. Entonces, dentro de eso hemos trabajado justamente con el SRI, con el Ministerio de Finanzas en este tipo de acciones. Y por otro lado también modalidades de trabajo que se ha trabajado con el Ministerio de Trabajo, a través de las cuales la industria turística, los emprendedores, las empresas pueden tener modalidades que pueden ser implementadas para que no se ponga en riesgo las fuentes de empleo que existen en el país. A nivel del ministerio también se ha generado un acuerdo ministerial dentro del cual se genera una suspensión en los plazos establecidos para el pago de las tasas Ecodelta y Potencia Turística, y todo esto forma parte de esta etapa de recuperación. Pero ¿qué estamos haciendo después de esta etapa de recuperación? También estamos ya empezando a trabajar en la etapa de reactivación. La etapa de reactivación es sumamente importante. Yo he escuchado lo que han mencionado las personas que me antecedieron en la palabra. Hay muy buenas ideas que justamente han sido tomadas en esta etapa de reactivación. Esta etapa de reactivación viene siendo retroalimentada por la creación de 5 mesas que tú la mencionabas, Jorge, justamente en tu presentación. 5 mesas de trabajo que se ha venido trabajando desde el Ministerio de Turismo con los diferentes actores de la industria. Lo importante de estas mesas es que son mesas en las cuales hay participación de actores privados, participación de la academia, participación de los GATS, de los municipios. Entonces, esto nos ha dado mucha fortaleza, ya que la discusión que estamos teniendo en cada una de estas mesas nos ha permitido generar los insumos necesarios para que tengamos ya una agenda de reactivación construida, una agenda que incluso el día de ayer fue presentada a los diferentes representantes de gremios turísticos y a partir de la cual ya tenemos, ¿no es cierto?, una hoja de ruta de aplicación y de implementación para que el sector turístico pueda ser reactivado. Dentro de eso también quiero mencionar que es sumamente importante, ¿no es cierto?, dentro de las acciones especialmente relacionadas a la reactivación, el hablar de algunos puntos que nos parecen relevantes. Estos puntos son puntos que se han hablado dentro de estas 5 mesas. Muchos deben preguntarme cuáles son esas 5 mesas de trabajo. Tenemos una primera mesa que se estructuró para todo lo que es la cuantificación del impacto. El Ministerio de Turismo partió de un análisis de cuáles son las estimaciones del impacto económico. Sin embargo, se generó una mesa para poder articular con los diferentes actores de la cadena de valor y en función de eso tener realmente una cifra consensuada, una cifra que realmente permita tener una data validada. Una segunda mesa que es sumamente importante es la mesa que está tratando todo lo relacionado a los incentivos laborales, a los incentivos a nivel financiero y los incentivos a nivel crediticio. Por otro lado, tenemos una mesa 3, que es la mesa de competitividad. Una mesa donde estamos empezando a hablar de algo que no se ha hablado mucho en turismo, que es la competitividad. De hecho, yo le escuchaba a la viceprefecta de la oportunidad de poder trabajar en un observatorio. A mí me parece fabuloso trabajar en un observatorio de turismo, pero me parece que ya no solamente debemos pensar en un observatorio de turismo, sino debemos pensar en un observatorio de competitividad turística, en un observatorio donde hablemos de economía del turismo. Esto justamente lo recojo de una charla que dio el ex ministro de Turismo de Argentina, en la cual uno de los temas importantes que se hizo para poder posicionar la actividad turística, ¿no es cierto?, en la opinión pública, es ya no solamente hablar que el turismo es ocio y recreación, sino que el turismo también es generación de divisas, el turismo también es de dinamización económica y el turismo también es generación de fuentes de empleo y encadenamiento productivo. Entonces, me parece sumamente importante esta mesa porque en esta mesa estamos hablando de muchos aspectos de competitividad y por otro lado tenemos una mesa 4 que está hablando de temas de promoción y de temas de cooperación. La promoción vista en 3 perspectivas. ¿Cómo somos capaces primero de generar sensibilización y concientización, ¿no es cierto?, en la población
de que en esta emergencia es necesario que estemos en casa. Porque si no nos quedamos en casa, esta emergencia se va a alargar. Y si se alarga la emergencia, los costos del sector turístico van a ser mucho más grandes. Entonces es importante la primera fase en temas de promoción, en sensibilización, concientización. Luego tenemos una segunda fase que es la generación de confianza. Cómo somos capaces de a través de acciones promocionales, acciones comunicacionales, generar confianza en la industria, generar confianza en el sector, generar confianza en los visitantes y en los tomadores de decisiones. Y en una tercera fase, esta mesa de promoción también está trabajando en acciones relacionadas a cómo ya generamos acciones potentes para el posicionamiento turístico del Ecuador a nivel nacional, a nivel internacional, cuando ya esta emergencia obviamente haya pasado. Esta mesa también está tratando temas de cooperación. En temas de cooperación internacional no tenemos que dejar de lado en esta discusión, ya que la cooperación es un aliado estratégico cuando tenemos una emergencia como estas. De hecho, quiero resaltar el apoyo que nos ha dado la Unión Europea. Con la Unión Europea estamos trabajando en un proyecto sumamente potente que tiene que ver con la reactivación de dos provincias, que fue Esmeraldas y Manabí, que también tuvieron una crisis del terremoto. Y básicamente ahí tenemos ya una propuesta lista para ser presentada, que es una propuesta de gestión de destino, que es una propuesta de gestión de destino del Pacífico ecuatorial. Pero ¿por qué hago énfasis en el tema de la Unión Europea? Porque la Unión Europea también nos va a brindar apoyo para esta fase de reactivación post-COVID, en la cual obviamente vamos a trabajar en algunos elementos importantes y en la cual vamos a tener también la presencia de técnicos especializados y el apoyo económico también de la Unión Europea. Y la quinta mesa, que es una mesa sumamente importante que recoge a los actores que están en el panel, que es la mesa de desarrollo territorial. El tema territorial es sumamente importante y el tema territorial yo le relaciono mucho con el tema de la descentralización. Son dos cosas que suenan similares, pero son dos cosas distintas. Cuando estamos hablando de temas de territorialización, es sumamente importante, ¿no es cierto?, el trabajo que podemos hacer con cada uno de los gobiernos locales en cómo somos capaces de mejorar el ordenamiento territorial, cómo somos capaces de mejorar el uso de suelo y cómo somos capaces de mejorar la zonificación. Ese es el punto de partida para poder planificar el turismo de manera adecuada. Pero por otro lado, también estamos trabajando, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de la descentralización. Cómo la descentralización se puede convertir en el vehículo ideal para el desarrollo del destino, y para poder topar temas que hablaban antes, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las organizaciones de gestión de destino. Entonces, a mí me parece que esos son temas que se están discutiendo en estas 5 mesas y a partir de esto se ha generado una agenda de reactivación que la voy a resumir así rapidito para no alargarme, en la cual tenemos 12 puntos. Un punto tiene que ver con el tema del turismo interno, cómo somos capaces de fortalecer acciones que fomenten el turismo interno como una de las acciones iniciales para una recuperación y reactivación primaria. Dentro de eso, el Ministerio tiene un programa que se llama Viaje Ecuador. Viaje Ecuador es un programa que está concebido para promover el turismo en los 52 fines de semana que tiene el año, en los feriados y en las temporadas. Tenemos que retomarlo con fuerza porque sin duda es uno de los instrumentos que nos va a permitir poder reactivar la actividad. Por otro lado, tenemos un eje importante en esta agenda de reactivación que tiene que ver con competitividad. Ahí tenemos 3 hitos identificados: la consolidación de un observatorio de competitividad y economía del turismo, la consolidación del clúster de turismo, que lo viene trabajando muy bien la FENACAPTUR, con el apoyo justamente de profesionales, y esto nos va a ayudar a consolidar un clúster de competitividad turística. Y por otro lado, también todo lo que tiene que ver con un pacto por el turismo. En un tercer eje estamos hablando de inversión y financiamiento. En el eje de inversión y financiamiento estamos hablando de un instrumento potente que lo vamos a sacar, que es la generación y creación de polos de desarrollo turístico. Polos de desarrollo turístico que empaquetan beneficios e incentivos para inversionistas que ya existen. Muchos incentivos están en la ley de fomento productivo, muchos de esos incentivos están en el código orgánico de la producción, y aquí lo importante es cómo empatamos estos incentivos con incentivos locales que puedan generar los gobiernos locales y poder consolidar polos de desarrollo turístico a nivel nacional. Por otro lado, la generación de la ventanilla express que ya les mencioné para la atención a empresarios e inversionistas. Un eje 4 que tiene que ver con la consolidación de productos turísticos. Aquí es importante también resaltar el convenio que tiene el Ministerio de Turismo con el BEDE, a través del cual existen $30 millones
para poder financiar a 100 municipios que puedan consolidar 100 productos turísticos. Ese es otro desafío que tiene el turismo en el Ecuador. ¿Cómo somos capaces de convertir los recursos en atractivos y cómo somos capaces de convertir los atractivos en productos turísticos? Ahí tenemos un instrumento de 30 millones de dólares. Dentro de eso, 10 millones son no reembolsables y los 20 millones son reembolsables que están a disposición de 100 municipios para poderlo consolidar. Por otro lado, también tenemos un eje de emprendimiento. Estamos conscientes de que el emprendimiento puede ser un instrumento importante en esta etapa de reactivación del turismo. Y aquí estamos hablando del programa Emprende Turismo. Es un programa que el Ministerio lo ha sacado ya por 2 años. En este año vamos a sacar la convocatoria de Emprende Turismo 2020. El año anterior tuvimos cerca de 680 postulantes. Y lo interesante de esto es que son ideas innovadoras. Lo que decía justamente en el panel, cómo somos capaces de reinventarnos y cómo esta convocatoria de Emprende Turismo de este año nos va a permitir ver cómo podemos repensar la actividad turística, cómo podemos repensar los servicios turísticos, y esto nos podrá ayudar justamente esta iniciativa de emprendimiento. Y estamos también pensando en la consolidación de una incubadora de negocios turísticos para dar acompañamiento a estos emprendedores y el desarrollo de un banco de mentores. La mentoría es sumamente importante para el acompañamiento a los negocios, y dentro de eso el banco de mentores es un espacio sumamente potente. Por otro lado, un eje de innovación y capacitación. Dentro del eje de innovación estamos hablando mucho de cómo somos capaces de poder atender los desafíos de la cadena de valor del turismo a través de una metodología que se llaman los desafíos de innovación, a través del cual los problemas se pueden convertir en soluciones. Y por otro lado, también el tema de la consolidación de un hub de innovación. Este es un tema que se lo está trabajando también en la mesa territorial. La mesa territorial tiene también algunas submesas y actores que están trabajando justamente en este tema. Y por otro lado, en temas de capacitación, la consolidación del Programa Nacional de Capacitación. De hecho, es importante mencionar que el Ministerio, frente a esta emergencia, ha generado toda una ventanilla única de atención que la pueden visitar en la página web, dentro de la cual existe todo lo que es capacitación virtual. Hasta el momento hemos tenido 1.500 inscritos en los diferentes programas de capacitación virtual, que es importante para el fortalecimiento de capacidades. Luego tenemos un eje 7, que es acceso a información. En esta propuesta de agenda, acceso a información es sumamente importante, sobre todo en cómo somos capaces de generar un sistema de indicadores de viaje y turismo. Necesitamos tener información que nos permita tomar decisiones. Esto está identificado como un hito también dentro de la agenda. Y por supuesto también la generación del Atlas Turístico del Ecuador. Este es un proyecto que lo veníamos trabajando con el Instituto Geográfico Militar desde el Ministerio de Turismo y que estaba listo para ser lanzado. Por esta emergencia no se pudo lanzar. Sin embargo, apenas ya recuperemos la actividad normal, este va a ser un elemento importante que va a empatar a este eje de acceso a información, la generación del Atlas Turístico del Ecuador. En el punto 8 estamos hablando de promoción turística. Les comenté cuál es el enfoque de la promoción turística y sin duda aquí tenemos que trabajar también con la estrategia de Ecuador Premium and Sustainable. Este es sumamente importante porque estamos conscientes de que el encadenamiento con productos premium que el Ecuador tiene puede convertirse en una gran plataforma para impulsar la promoción. De hecho, personalmente pude participar en la feria de Fruit Logistics en Berlín, en la cual es una feria donde está la oferta de hortalizas, de alimentos del mundo. ¿Pero por qué estábamos ahí? Porque el Ecuador también estuvo presente ahí. Pero lo importante es cómo podemos nosotros anclarnos en esta oferta premium de productos, ¿no es cierto?, alimenticios, para que la actividad turística también pueda hacerse presentes. Ahí les voy a poner 2 ejemplos. Alguna vez me consumí una banana en el aeropuerto de Los Ángeles, la cual tenía un código QR. Un código QR que cuando ustedes, por ejemplo, cogían el celular, les haría un video de Ecuador. ¿Qué es eso? Es buscar nuevos mecanismos de promoción y nuevos mecanismos de comunicación. ¿Cuántas bananas del Ecuador se exportan en el mundo? Millones de bananas. ¿Cada banana puede ser un canal de promoción? Por supuesto que sí. Entonces estamos trabajando muy de cerca con el sector exportador para utilizar esta estrategia Premium and Sustainable en canales de promoción. Y por otro lado, también estamos trabajando en la generación de los productos Premium a nivel turístico. Ecuador tiene muchas ventajas en lo que son las diferentes modalidades de turismo. Y creemos que así como el sector productivo tiene productos premium en lo que son las rosas, lo que es el cacao, lo que es el camarón, el turismo también tiene sus productos premium. Entonces, dentro de eso, estamos con una agenda de fortalecimiento
de todo lo que son, por ejemplo, productos relacionados al trekking, a las cabalgatas, al rafting, al aviturismo, por ejemplo, al ciclismo de montaña, al ciclismo de ruta, al agroturismo, al wellness, que es una de las modalidades nuevas que ha salido con mucha fuerza, el tema del buceo, que tiene mucha importancia, y el tema del turismo comunitario. Y en el punto 9, el tema de simplificación de trámites. Estamos conscientes de que esta emergencia nos ha hecho reflexionar muchísimo sobre la importancia que tiene la simplificación de trámites. Si no podemos salir, tenemos que hacerlo todo con un clic. ¿Y cómo lo hacemos con un clic? Simplificando los trámites, automatizando los procesos. Dentro de eso estamos trabajando muy fuerte desde el Ministerio. Y aquí es importante mencionar que de 125 procesos que el Ministerio tiene para su atención, 114 ahorita están siendo atendidos en línea. Y por otro lado, el tema de gestión de destinos, que ya le mencionaba, en el tema de gestión de destinos tenemos este plan trabajado con la Unión Europea, que es el Pacífico Ecuatorial. Y por otro lado, también estamos trabajando a nivel de la Amazonía, con la Secretaría Técnica de la Amazonía, en todo lo que es la agenda de turismo sostenible de la Amazonía. Por otro lado, el tema de conectividad es súper importante con el Ministerio de Telecomunicaciones. De hecho, tuvimos una reunión el día de ayer para poder hablar sobre la importancia de la agenda digital del sector turístico. Lo hemos puesto dentro de la agenda de reactivación. Y por otro lado, también todos los temas que tienen que ver con la articulación que tiene Ecuador en temas de cooperación, la cooperación internacional como un aliado estratégico para poder reactivar el turismo. Hasta ahí, Jorge. Muchas gracias, muy amable viceministro. Tengo algunas preguntas que nos están haciendo llegar, nos mencionan diferentes espacios, ¿no? Denis Alberto me pregunta, ¿cabe hacer justamente un replanteamiento del plan de Tour 2030 debido a esta situación? Gracias por la pregunta. Yo creo que más que un replanteamiento, yo lo que pensaría es en una focalización. Lo que yo les he hablado hace un momento es justamente una respuesta a esta emergencia, que es una agenda de reactivación. Esa agenda de reactivación responde a este momento, que es un momento de emergencia. Pero este momento de emergencia y esta agenda de reactivación no puede dejar de lado los grandes insumos que hemos visto en el Plan Nacional de Turismo 2030. Nuestro paraguas sigue siendo el Plan Nacional de Turismo. Este Plan Nacional de Turismo es un plan que no ha sido creado por el Ministerio, ha sido creado por todos los actores, un proceso de desarrollo de cerca de 9 meses, en el cual hemos visto hacia dónde tiene que ir el turismo hacia el 2030. Ahora, lo que sí estamos conscientes es que tenemos que afinar ciertas estrategias. Ciertas estrategias del plan tienen que ser afinadas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los hábitos van a cambiar, la toma de decisiones va a cambiar. Entonces, en función de eso, las estrategias que están en el plan tienen que ser ajustadas. En eso sí estamos claros. Y ahí yo les pongo un ejemplo. El tema, por ejemplo, que yo les hablaba muchísimo, que es en temas de competitividad. Las variables de competitividad van a repensarse. Y de hecho, la toma de decisiones para un viaje va a repensarse. Antes, para ir a Galápagos era la biodiversidad, la naturaleza. Pero ahora, después de esta emergencia, la toma de decisiones para ir a Galápagos ya no solamente está por su biodiversidad, sino está por existe o no existe un hospital que tenga las condiciones adecuadas para que un turista pueda ser atendido. Entonces, ese es el esquema de cómo tenemos que ir ajustando, ¿no es cierto?, esta nueva planificación con la agenda de reactivación, sin dejar de lado, obviamente, la visión nacional de lo que es el Plan Nacional de Turismo 2030. Perfecto, muchas gracias. Isidro Rodríguez, el director de turismo de Manta, le extiende un saludo, viceministro, y justamente le pregunta, enfocado al tema de la descentralización. Manta cuenta con unas grandes potencialidades como puerto marítimo, puerto internacional, que pudiera ser, obviamente, si que se hacen las gestiones del caso. Entonces, justamente menciona eso, ¿no? Que necesitan apoyo y que justamente Manabí y Manta están apoyando el turismo interno. Sin embargo, es necesario también poder ahora aprovechar Manta como un destino, ¿no?, internacional también a través de su conectividad. Gracias por la pregunta, un cordial saludo a Isidro. De hecho, coincido mucho en que hay que repensar la descentralización, y repensar la descentralización no quiere decir desaparezcamos la descentralización. Repensar la descentralización es igual. ¿Cómo somos capaces, ¿no es cierto?, de ajustarnos a esta nueva era? La descentralización, que yo recuerde, es un tema que se empezó a hablar desde hace 20 años, hace 25 años. Pero hoy estamos en un nuevo siglo, estamos en una nueva etapa.
tenemos nuevos elementos que hay que considerarlos. Estamos en una era de conocimiento, estamos en una era colaborativa, estamos en una era de economía circular. Todos esos elementos son insumos importantes para repensar cómo hacemos el desarrollo turístico en territorio. Entonces, dentro de esa perspectiva, yo tomo justamente las palabras de Isidro desde el sentido en que la colaboración institucional es sumamente importante. Y aquí es sumamente importante, ¿no es cierto?, poder tener claridad de cómo esta economía colaborativa nos puede llevar al desarrollo turístico local, ya no solamente desde una articulación del Ministerio de Turismo con el GAT, sino tomando en cuenta a otro tipo de actores. Ahí les hablo, por ejemplo, lo que es la economía naranja. La economía naranja es un espacio sumamente potente, porque ahí tenemos, por ejemplo, grupos de artistas, grupos de creativos que pueden ser aliados del desarrollo turístico local. Uno de los desafíos más grandes que tiene el turismo es cómo incrementamos el gasto promedio, cómo incrementamos el tiempo de noches promedio de pernoctación. Entonces, para poder hacer eso, necesitamos trabajar en acciones que generen mayor motivación para que el turista diga, oye, me voy a quedar ya no solamente un día en tal destino, sino me voy a quedar 2 días. Ese es uno de los desafíos que tienen los cruceristas que llegan, por ejemplo, a Manta. Llegan a Manta y dicen, bueno, ¿cuál es la oferta para poderme quedar 6 horas, 12 horas o 2 días? Entonces, ese es un tema que tenemos que trabajarlo, no solamente con Manta, sino que tenemos que trabajar con los 221 municipios del país. Excelente, muchas gracias, viceministro. La última pregunta, básicamente estoy acogiendo, son muchas preguntas, pero obviamente estoy acogiendo. Hay mucho llamado de los guías de turismo, ¿no? Ricardo Carrera, quien lidera el tema de la Corporación de Guías del Litoral, Norby López también nos está escribiendo y justamente mencionan de que el tema de los guías de turismo es un tema sui generis, haciendo un resumen, ¿no?, de las preguntas, y que también se los considere en estas mesas de trabajo, se los considere que son freelance, que tienen una particularidad totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso también es algo que nos están mencionando. ¿Qué se está haciendo con el tema de los guías, señor viceministro? Gracias, Jorge. De hecho, un saludo a Ricardo y a Norby. El tema de guías han sido tomados en cuenta en las mesas. De hecho, Soledad Hernández está participando en una de las mesas. Ella es representante también de los guías. Lo que yo he visto en el tema de los guías es que hay mucha división en el sentido de la agrupación de los guías, porque no solamente tenemos una asociación que represente a un grupo de guías, sino tenemos mucha representatividad. Entonces aquí es sumamente importante ver cómo fortalecemos la institucionalidad. Así como existe un gremio fuerte del sector hotelero que representa a todo el sector hotelero, cómo podemos fortalecer la institucionalidad de los guías, creo que es un paso inicial. Pero por otro lado, yo creo que es importantísimo también poder trabajar en una agenda de trabajo. El día de ayer tuvimos una reunión del staff con la ministra y con el equipo, en la cual quedamos justamente en convocar a una reunión específica solo con guías. De hecho, esa convocatoria debe estar saliendo para ser tratada en las próximas 48 horas, y ese va a ser el espacio para escucharles directamente cuáles son los problemas, porque tenemos claridad de que cada uno de los eslabones de la cadena de valor tiene su particularidad. Lo que está pasando al alojamiento es diferente a lo que está pasando a las aerolíneas. Lo que están pasando los guías son diferente a lo que están pasando muchas veces los sitios de alimentos y bebidas. Así que todo el apoyo, y vamos a tener una reunión específica para poder buscar una agenda de trabajo con ellos. Excelente, viceministro. En honor al tiempo, quiero darle la voz ahora a Edson Larrea, compañero nuestro, quien ha sistematizado un poquito y finalmente cada uno generará sus conclusiones del caso. ¿Sí? Edson, por favor. Muchísimas gracias, Jorge. A ver, una sistematización y después, obviamente, las conclusiones de cada uno de los panelistas. Se habló o se habla del desarrollo de mancomunidad dentro de los territorios. Se habla, totalmente de acuerdo, del rediseño de la gestión gubernamental público-privado. Se habla de una planificación turística territorial totalmente medible con indicadores alcanzables. Yo aquí considero algo importante, Ricardo, después lo podemos conversar, es la actualización del Plan Integral de Asistencia al Turista. No se consideró muy bien lo del sector de salud. Creo que debería ser una actualización de ese plan integral. Creatividad en el empaquetamiento de productos turísticos. Se habló también de una sostenibilidad de manejo real. Esto también me parece muy interesante dentro de lo que se habló dentro de los panelistas. Préstamos de cero interés social
a los MIPYMES y pymes, se hablaba la viceprefecta a un 3% de interés. También se llegó a las charlas de, por ejemplo, los 5 desafíos que ha identificado el Ministerio de Turismo a través de liquidez, empleo, generación de confianza, recuperación del sector turístico y la reactivación del sector turístico en sí, el sentimiento nacionalista de consumir lo nuestro a través de las campañas de Viaja a Ecuador, o Conoce Ecuador, o Descubre Ecuador, en este caso que se está haciendo desde casa, marcas con propósito social, hablaba sobre los productos premium de Ecuador, algo también interesante, la propuesta de gestión de destino Pacífico Ecuatorial a través de la Unión Europea, el asesoramiento. Ahora, tratando un poco el tema de las personas que trabajan en el sector de turismo en eventualidad, guías, meseros, por ejemplo, ¿qué tan factible sería, Ricardo, que, por ejemplo, ellos se puedan acceder a través de el bono que aplica el MIES, estandarizarlo para las personas que están en el sector de eventualidad y trabajarlo global? Y igual, el aporte también es para todos los panelistas que trabajaron dentro de sus temas que pudieron compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Jorge, no se te escucha. Mil disculpas. Decía Angélica León desde Cuenca que nos mencione, por favor, las conclusiones del caso, cuáles son las medidas a tomar en este momento de crisis, qué está haciendo Cuenca, qué va a hacer justamente para una vez que se normalicen las actividades. Gracias, Jorge. Bueno, comentarles, amigos, ya para concretar qué estamos planteando nosotros. Esta es una primera propuesta que irá ya a discusión con el sector. Primero, entender que debemos repensar también a las organizaciones o instituciones que desarrollamos turismo, como la Fundación de Turismo, y plantear realmente una OGD que le permita tener mucho más accionar en el territorio y que además nos permita trabajar en este plan emergente que lo hemos puesto en 3 ejes puntuales para la ciudad de Cuenca. Uno es el primero en el análisis y decisión sobre exención de tasas y tributos municipales para beneficiar al sector turístico durante este y el próximo año, que permite una recuperación de todas las actividades turísticas dentro del Cantón Cuenca. Es decir, hacer un análisis puntual y definitivo sobre el tema de la LOAF, que es una de las tasas que nosotros tenemos, la patente municipal, el 1 por 1000 municipal, y el permiso o licencia ambiental, que también, si bien no depende directamente de la decisión del municipio, pues generar algún tipo de solicitud hacia el MAE para poder repensar sobre cómo, tal vez no cobrarlo, pero sí generar algún tipo de porcentaje que deba pagarse y no sea en su totalidad, puesto que es uno de los más costosos, que hemos visto que además hay que trabajar mucho en la capacitación sobre cómo obtenerlo. Ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos visto aquí en Cuenca. Después de eso tenemos la promoción y comercialización del destino, y tenemos identificado claramente que la primera estrategia inmediata es la promoción en el mercado interno en el Ecuador. Cuenca tiene que salir, y estamos trabajando ya en propuestas de campañas justamente hacia lo que queremos promocionar dentro del país. Esto está pegado mucho hacia el enfoque de Cuenca, un destino saludable, seguro y limpio, que ha manejado muy bien esta crisis en el sentido de que no hemos dejado de tener una curva tal vez de crecimientos en el tema de contagios, pero ha sido bastante mínima a las expectativas que se tenían que podían darse. Tener caravanas turísticas, ruedas de negocios, y enfocarnos mucho en apoyar eventos de realizarse en la ciudad, sobre todo del sector maíz. Es una de las actividades y estrategias que hemos estado implementando desde este año y que para nosotros es fundamental. Y el último
y para mí, sinceramente, el más importante, porque este es a largo plazo, el desarrollo del destino. Y nosotros tenemos pensado algunas acciones puntuales, como por ejemplo, capacitar al sector turístico en tema de capacitación continua sin costo por un periodo y posteriormente generar una educación de capacitación permanente hacia el sector en diferentes áreas. Pero esto va muy de la mano con la siguiente acción, que es la capacitación en uso de herramientas tecnológicas para el sector turístico. Yo creo que si este momento no aprovechamos el manejo de la tecnología, que facilite el acceso a mercados, a la comercialización y mejora de la rentabilidad de los negocios turísticos, no vamos a lograr generar realmente un impacto positivo y ver al menor tiempo posible una recuperación del sector turístico, ¿sí? Entonces, ese es otro de los temas fundamentales que queremos enfocar, y también dotar de herramientas tecnológicas desarrolladas al sector turístico. Ya existen varias en el medio, pero muchas veces las empresas, y eso hemos podido ver, y es por eso que se siguen manejando, por ejemplo, en los hoteles registros a mano de los turistas, cuando existen herramientas que deben ser implementadas, y hacia ese va el enfoque de poder fortalecer las capacidades de cada una de las empresas. También estamos totalmente convencidos que si bien Cuenca es patrimonio cultural de la humanidad, tenemos patrimonios naturales. En Cuenca convergen 4 patrimonios de los que tiene el país. No le hemos dado la fuerza necesaria y necesitamos reenfocar la generación de productos turísticos de acuerdo a esas potencialidades del destino. Es decir, por ejemplo, una nueva visión del Parque Nacional Cajas es uno de los grandes sitios visitados y tesoros que tiene la ciudad de Cuenca. Necesitamos reenfocar esa visión hacia hacerlo de un mejor trabajo. Optimización del uso turístico de los ríos, revitalización del centro histórico y espacios públicos para el uso cultural y turístico, es súper importante. Ha habido restricción en los últimos momentos, los últimos años sobre todo, del uso del espacio público para la generación de presentaciones culturales, una ciudad que tiene tanta cultura, pero quizás no se ha enfocado bien en eso. Es el momento de generar esos cambios y esas ordenanzas justamente dentro de este plan de reactivación turística inmediato y emergente. Una ornamentación de la ciudad que la haga mucho más atractiva todavía. Creo que hay que trabajar mucho en el tema de ciudades inteligentes. Ahora es el momento de hacerlo y esto se encadena mucho a la acción número 2. Y no vamos a dejar de lado el desarrollo de la estrategia MAIS, que para Cuenca es fundamental porque ha sido una de las líneas de acción que nos hemos planteado iniciar este año para que sea uno de los productos más importantes. Creo que debo además comentarles que dentro de lo que es el plan de acceso a mercados y comercialización ya lo estamos trabajando con 4 operadores turísticos, en donde vamos a desenfocar esa comercialización hacia lo que necesitamos, que es lo básico, a qué mercados queremos llegar con la oferta que tenemos. Sí, a veces viene aquí siempre para el turismo el dilema de ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Primero el producto, después la promoción, primero la promoción, después el producto. Yo creo que aquí tenemos que complementar y ahí es donde debemos trabajar muchísimo, porque cada destino tiene su forma de desarrollarse. Y ahí tiene que venir un análisis profesional de varias personas con enfoques distintos hacia cómo voy a desarrollar ese destino. Pero todo esto no es solo para Cuenca, lo queremos hacer y con primera intervención en un mancomunamiento de productos regionales de la parte austral y sur del país. Listo, muchas gracias. Danilo, desde Ambato, ¿cuál es ahora la nueva visión? Ahora que todo se ha movido, ¿cuáles son las nuevas estrategias para el desarrollo y promoción turística de la provincia? Bueno, gracias. Lastimosamente por conexión no pude dar algunos criterios, pero pude escuchar algo de Ricardo y de los demás compañeros. Yo creo que primero quería hacer un énfasis, ¿no? Si acabo de escuchar la agenda de reactivación que está proponiendo una conjunta con el Ministerio, yo creo que el pilar fundamental es fortalecer al Ministerio de Turismo, ¿sí? Que sea parte ya de algo más macro. El Ministerio de Turismo tiene que estar fortalecido administrativamente, financieramente, para que en forma conjunta podamos implementar una serie de propuestas de reactivación, el Plan 2030, con los diferentes GAS, con la empresa privada, con la academia.
Yo creo que si el Ministerio de Turismo no está fortalecido, no está pensando mucho en el tema de descentralización, desconcentración, seguiremos haciendo esfuerzos aislados. Yo creo que seguiremos cada uno por su lado, generaremos alternativas inmediatas en la cual cada uno de los diferentes destinos quisiéramos o sobresalir o quisiéramos dar a conocer el potencial, pero estaríamos bombardeando a la ciudadanía de una promoción un poco agresiva. Yo considero que primeramente lo que tenemos que hacer es mirar casa adentro, como lo decía Angélica, anclarnos, unirnos, actualizar nuestros planes de desarrollo en base a lo que vamos a proponer de ahora en adelante a toda la ciudadanía, a través de la participación, a través de buenas líneas de trabajo, proyectos, acciones. Yo creo que es hora de diversificar la oferta turística a una oferta turística más amigable y responsable, pero no solo en el territorio local, cantonal o provincial, sino a nivel ya interprovincial, interregional, donde nosotros nos vendamos de una manera más colectiva. Yo creo que es hora también ya de arrancar con este tema de lo que es la profesionalización del sector turístico. Necesitamos que el ecuatoriano sea mejor vendedor. Necesitamos que el ecuatoriano sea como el colombiano, el que te vende de todo, que tengamos esa sangre para justamente llamar más al turismo interno, que cuando tengamos la oportunidad de que vengan turistas internacionales, sean y vean en Ecuador un Ecuador diferente, que renació, que tiene gente preparada, capacitada para recibirles. Creo que es hora de trabajar mucho. Creo que es hora de trabajar mucho en el tema de esto de las ordenanzas, ¿no? Hay que replantear mucho y analizar los reglamentos, las normativas nacionales que no se están acoplando a las realidades locales. Tenemos que trabajar con los cantones, con las provincias en el tema de ordenanzas que no solo regulen y controlen, sino que impulsen la actividad turística, menos tramitología, más impulso, cero patentes. Me parece adecuado lo que decía en este tema de no mucha burocracia, no mucha tramitología, sino que todo sea digital. Lo decía Ricardo, con un clic poder gestionar y hacer las cosas. Hay algo que es importante que cabe manifestar. Tenemos que darle el soporte técnico al Big Data. Tenemos que tener cifras, tenemos que tener información para poder planificar y tomar decisiones. Caso contrario, seguiremos haciendo acciones aisladas a criterio de algunos técnicos o a criterios políticos. Yo escuchaba el día de ayer con mucha preocupación qué es lo que está pasando en los GATS, cuando hay que pasar ya de la práctica a ejercer el tema de turismo, ¿no? Muchos y todo, la gente habla en tema de campaña, en todo, le van a apostar al turismo. Pero ¿qué es apostarle al turismo? Apostar al turismo es generar política, apostar al turismo es poner presupuesto, apostar al turismo es tener técnicos con capacidad para manejar el territorio. No es cuestión solo de hacer una fiesta en el cantón o en la ciudad o en la provincia y digamos, bueno, ¿cuánta gente nos llegó y con eso estamos contentos? Yo creo que es una serie de decisiones que hay que irlas tomando y hay que decirlas de frente. La actividad turística tiene que convertirse como la primera actividad del país. Estamos viendo lo que está pasando con el petróleo, dependemos demasiado del petróleo, pero tenemos una cantidad de recursos naturales, culturales en el país, es impresionante, pero tenemos que organizarnos. Desde el Ministerio de Turismo, con los GAS, con la empresa privada, con la academia. La academia es un semillero, escuchaba a Enrique Cabanilla, tienen tantos estudios, tantos docentes, tantos muchachos de ahí, que tranquilamente pueden ser responsables del tema de cuentas satelitales, del Big Data, que nos puedan generar al sector público toda la información que necesitemos para la planificación turística. Nuestros empresarios tienen que irse innovando y renovando en su oferta turística también. Yo creo que este trabajo tiene que ser de todo. Y algo que no hay que descuidar es algo que nosotros determinamos acá en Tungurahua, el tema de empezar a trabajar, a tener conciencia turística, sensibilizar a la propia ciudadanía que el turismo es la alternativa, como lo estamos haciendo. Una campaña que se llama Conoce tu parroquia, cantón, provincia, vive Tungurahua, que la estamos anclando con el Ministerio de Educación y somos parte de las clases, 45 minutos estamos en las escuelas, dando a conocer la oferta turística, lo que tienen los cantones, lo que tienen las parroquias, lo que tienen comunidades, para que sea el propio niño el que vaya aprendiendo la actividad turística, sea el motivador de viaje, sea que cuando llega un turista a cualquier sector pueda él darle información de los diferentes sectores. Yo creo que hay una serie de cosas que tendríamos que irnos replanteando, pero vuelvo y repito, yo le veo a cada uno de los cantones y provincias, sobre todo provincias unificadas. Les veo donde tengamos todos los municipios, la prefectura, la academia, el ministerio, el sector privado en una mesa de trabajo.
Creo que es una de las maneras más óptimas de poder generar el proceso de desarrollo conjunto sin descuidar lo que escuché el día de ayer de Barcelona. Primero tenemos que crear ciudadanía. Primero nuestros territorios deben ser aptos para el tema de turismo, ¿sí? Nuestras propuestas turísticas tienen que estar dentro de los planes de desarrollo y organizamiento territorial. Caso contrario, ¿dónde están las facilidades turísticas? ¿Dónde está la vialidad? ¿Dónde están los servicios básicos? Yo creo que son cosas que a veces le estamos dejando de lado, pero todo tiene que tener una cadena, todos tenemos que ir al mismo rumbo y sobre todo respetando las competencias y trabajando de manera conjunta, logrando posicionar productos internos y bueno, ya a futuro veremos cómo está el tema del turismo internacional. Y yo considero que para ellos sí hay que pensar mucho en sí tener productos innovadores y sobre todo seguros. El turismo internacional va a venir por lo seguro. Y si Ecuador se prepara, capacita a la gente, tenemos personal profesionalizado en el tema de seguridad, atención, accesibilidad, ténganlo por seguro que seremos un destino en la mira. Si nosotros mejoramos los canales de conectividad hacia el Ecuador, seremos visitados. Si nosotros empezamos a hablar de cultura turística desde las bases, no solo los que estamos haciendo actividad turística, desde la propia niñez, ¿sí? En los colegios, en las universidades, generaremos mejor trato a la gente cuando nos visite. Yo creo, algo importante, tenemos que pensar también en algún momento en la estabilidad política y económica del país, que es otro de los riesgos. Nos pasó ya en octubre, ahora nos pasa algo que no estaba esperado. Pero yo considero que el tema de turismo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, asociarnos. Una vez que estemos asociados, como están saliendo todas estas mesas a nivel nacional, es organizarnos en base a competencias, cómo podemos ir cumpliendo cada uno de los roles y funciones en los territorios. Tenemos que valorar lo que tenemos en el país. Y no solo en el país, sino en el planeta. Me gusta mucho ver las imágenes cómo los animales están saliendo a la calle. Me gusta mucho saber que la contaminación está disminuyendo. Entonces, tenemos que trabajar en productos que sean amigables con el medio ambiente y responsables socialmente también diciéndolo. Tenemos que nosotros reinventarnos y sobre todo tenemos que reactivarnos. Solo de esta manera tendremos un Ecuador que está reviviendo la actividad turística de una manera conjunta, de una manera organizada y sobre todo a esperas de que esta actividad sea la número 1 en el país. Muchas gracias, Danilo. Definitivamente el trabajo en equipo resume todo eso, ¿no? Todo el mundo tiene buenas iniciativas, pero lo importante es enfocarlos a una sola hoja de ruta. Desde Guayaquil, la señora viceprefecta, por favor, sus conclusiones para ya cerrar nuestra transmisión. Juntos podemos salir adelante, tomando en cuenta que surge una nueva necesidad de un nuevo modelo en esta nueva era de turismo, porque es una nueva era, tenemos que reconocerlo así. Pero algo muy importante, dispersos somos débiles, como en toda industria, como todo equipo. Si jugamos en una misma cancha, tomando en cuenta las fortalezas y las oportunidades que tenemos, yo creo que podemos adaptarnos a ese cambio y a esa nueva era turística. Pero debemos reconocer algo, Jorge. Podemos generar cientos de ideas, muy buenas ideas, pero todo es nada si no se adaptan a las realidades. Cuando yo hablo de los municipios, yo hablo de los GATS, hablo de la responsabilidad que tienen ellos de hacer obras, como hablo también de la responsabilidad de las prefecturas de hacer obras, porque estamos hablando de que va a surgir la necesidad de un nuevo sistema de salud que garantice a los turistas poderse mover, ¿verdad? No solamente salud, tiene que ver con saneamiento ambiental, tiene que ver con agua potable, tiene que ver con líquido básico vital, tiene que ver con un sinnúmero de factores y como sabemos perfectamente de la noche a la mañana no se dará esa transformación inmediata, tenemos que tomar sobre lo que tenemos realmente la fortaleza y sin duda cada una de nuestras provincias, cada una de nuestras ciudades la tiene. El tema sin duda, también Jorge, y lo hemos hablado en otros tantos talleres, paneles y con expertos de tema, es que la política pública desde la lógica central no ha sido favorable, ha dejado en deuda. Entonces yo apuesto a que esta intención gubernamental de mirar al turismo como realmente una gran oportunidad para salir adelante se dé bajo una lógica clara, bajo estímulos claros que permitan, sí, de una vez por todas ya no hablar 20 años de descentralización, sino realmente lograr la descentralización, asumir los roles y el reto que tiene cada una, desde las juntas parroquiales, cantones y prefecturas del país.
Y luego, caminar de la mano, sí, caminar de la mano porque es la oportunidad clave. Lograr la reactivación. Yo no pienso ahora mismo, yo no pienso en el turismo internacional como una oportunidad. Yo pienso que tenemos que centrarnos en lo que realmente tenemos como oportunidad, que es una vez salida la crisis, el turismo nacional, vivencial, de experiencia, el turismo que tiene que ver con avistamiento, que tiene que ver con un sinnúmero de cosas que nos van a llevar a un acercamiento de la naturaleza, a una oportunidad con el agroturismo y también el fortalecimiento de acuerdo a las ciudades y sus oportunidades. Sin duda, Guayaquil, por ejemplo, es una ciudad de convenciones, se convirtió en una ciudad de convenciones. Creo que se demorará un poco en volverse a reactivar esas convenciones internacionales. Sin embargo, hay que apostarle a esa reactivación del turismo nacional hacia Guayaquil y de Guayaquil hacia otras ciudades. Yo veo como estratégico ciudades o provincias como el Azuay, o ciudades como Cuenca o Ambato o la provincia del Tungurahua, ¿verdad? No competimos. Realmente tenemos oportunidad histórica de poder potencializar el turismo. ¿Bajo qué? Bajo una estrategia clara, sin duda. Yo creo que cada uno de nosotros la tenemos. Que hay que unificar algunas cosas, sin duda. Para eso viene el tema de la política nacional turística y en eso somos respetuosos de que yo diría, una predisposición por sacar adelante el sector. Pero si hay algo que tenemos que aprovechar es que es la industria blanca de mayor oportunidad, pero también que necesita poder articular de la mano para poder salir adelante. Y si no podemos tener las mejores de los planes, las mejores de las intenciones, y yo le apuesto a lo positivo y apuesto a que más allá del COVID, que lamentablemente vino a trastocar el universo, creo que el Ecuador tiene grandes oportunidades y es ahí donde nos debemos afincar, a esas grandes oportunidades. Gracias al viceministro, dejó muchas cosas en claro. Creo que no hay que aterrizarlo en la comunicación porque en el sector desconocen todo lo que se ha gestionado y lo que se está viendo para el sector. Muchas gracias, Angélica, Danilo, Ricardo, a Coqui y a Jorge, sobre todo por esta iniciativa de poder enlazarnos en esta visión global que en estos momentos nos implica gran responsabilidad a todos de saber qué vamos a hacer, cuál es nuestro camino hacia el futuro, porque tenemos que pensar en el futuro del país y de la gente, y obviamente después del COVID, que nos han lamentablemente bloqueado todas las proyecciones que se tenían, pero es parte de este nuevo renacer y de esta nueva oportunidad para mirar nuevos tiempos. Muchas gracias, viceprefecta. Señor viceministro, por favor, sus palabras de cierre, conclusión, para ya seguir con la planificación. Muchas gracias. Igual, súper rápido, tomado en cuenta todo lo que han mencionado. Yo quiero resaltar algunos puntos súper rápidos para poder hacer este cierre. Coincido en que el trabajo en equipo es sumamente importante. El desarrollo del sector turístico realmente requiere de un trabajo no solamente de un ministerio, sino que requiere el trabajo de todos los que estamos involucrados en la cadena de valor y en el sector. Creo que es sumamente importante reflexionar de que estamos en una era colaborativa donde el trabajo en equipo es importante. Y el trabajo en equipo en el desarrollo del turismo es una articulación interinstitucional, una articulación a todo nivel. Hay que fortalecer la articulación público-privada, hay que fortalecer la articulación pública-pública, que es sumamente importante. También estamos en una era de economía naranja, donde la creatividad es importante. También tomemos en cuenta el rol de la creatividad para poder realmente generar soluciones a los problemas que siempre ha existido en la industria turística. Por otro lado, me parece que también es importante poder reflexionar sobre la importancia de la asociatividad, de la mancomunidad y de la simplificación. Yo creo que ese es un mensaje sumamente importante en este foro. Y por otro lado, quiero también resaltar la importancia de poder revalorizar la importancia del turismo en la economía del país, la importancia del turismo en el desarrollo del país. Y para empezar a hablar de la importancia del turismo, tenemos que hablar de que el turismo no solamente es ocio, no solamente es recreación, sino que el turismo es generador de divisas, es generador de fuentes de empleo. Y para terminar, yo solamente quiero terminar con una frase en la cual se dice que toda crisis tiene tres cosas: una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza.
Yo creo que esta enseñanza que estamos teniendo, ¿no es cierto?, con la emergencia, puede ser una enseñanza que nos puede llevar a repensar y reinventarnos como actividad y que aprovechemos estos momentos que estamos en casa para poder reflexionar cuáles son las mejores acciones que podemos hacer desde la oferta del sector turístico, cuáles son las mejores acciones que podemos hacer desde la demanda para poder trabajar en una actividad turística que sin duda se puede convertir en una de las actividades más importantes para el desarrollo del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Edson, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso, Edson? Bueno, el siguiente paso es justamente asentar todas estas propuestas que se han recibido que a través de este panel y obviamente transcribirlas a limpio, socializarlas junto con las entidades a las que se deben trabajar y bueno, arrimar el hombro para poder salir de este impasse en que nos encontramos a nivel mundial, no solamente afecta al Ecuador. Yo quiero agradecer por la participación de cada uno de los panelistas, a Ricardo, a Coqui, a Susana, a Danilo, Jorge, por llevar esta iniciativa a través de Turistiqueros. Toda esta semana tendremos asimismo un sinnúmero de conferencias. Mañana estaremos con la academia, desde la participación de la academia en perspectiva a esto. Entonces, y seguir planteándonos las soluciones. Esperamos que las propuestas que se hagan en distintas mesas de trabajo, porque todas son válidas, no solamente se generen y se queden en carpeta, sino que sean llevadas a la acción. Necesitamos generación-acción. De mi parte, muchísimas gracias. Bendiciones con cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias también a todos, muchas gracias por este tiempo y más que todo también gracias a la audiencia, ¿no? Porque en realidad hemos recibido un sinnúmero de comentarios, de opiniones, de preguntas. No se va a alcanzar a contestar todas, pero quiero mencionarles que estamos con una campaña durante toda esta semana y la que viene a través del hashtag Reactivación Turística EC. Les pido de favor que todas estas informaciones, opiniones, preguntas que tengan, subirlas al Twitter mencionando a cada persona con este hashtag, Reactivación Turística EC. Nosotros como sector privado, sector independiente, profesionales del sector turístico, queremos brindarles esta semana de actividades, de paneles. El día de mañana vamos a estar con César Vélez, catedrático de la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil, Enrique Cabanilla, justamente también director de la Universidad Central del Ecuador, Karina Pan, académica desde Cuenca, Lady Ceballos desde Manta. Vamos a seguir con toda esta semana de conferencias, todo esto en función para ustedes, para quienes somos el sector turístico, poniendo en manos de Dios que pasemos ya por esto y podamos volver a reactivar el turismo del Ecuador. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Jorge, por el espacio. Un saludo especial a todos los panelistas. Después de un largo anochecer, siempre viene un amanecer y ese es el amanecer turístico para la reactivación económica, Jorge. Gracias.